estamos a el libro de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos donde nos encontramos con el versículo 23 de Hebreos, no, tienen que tener el discernimiento. Hebreos 11, versículo 23. ¿Ya? Dice, por fe, por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. Quiero ver aquí que muy poco se habla, ¿cierto?, sobre la fe de los padres de Moisés. Y eh, es importante porque nuestra fe se tiene que basar en la persona de Dios y principalmente en lo que Dios hace, en lo que Dios es, pero también en lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, no sé, pueden haber muchas personas que sus hijos, ¿cómo se llama?, murieron, porque lo que había, ¿cierto?, en ese tiempo era un, ¿cómo se llama?, genocidio, ¿cierto?, donde el rey dio autoridad a todos los egipcios que vieran a un niño, varón, hebreo, para que ellos lo mataran. Vamos a revisar Éxodo. Entonces, uno dice, ¿podría haber cualquier madre hebrea haber tirado su niño? Digo, ¿cómo se llama?, tirado, porque ¿cómo se llama?, literalmente fue eso. ¿Cómo se llama?, una canoa, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, haberlo, ¿cómo se llama?, tirado, ¿cierto?, al Nilo, donde probablemente habían cocodrilo, había una alta corriente, ¿cierto?, donde había una probabilidad muy mínima de sobrevivir y probablemente los niños no hubiesen sobrevivido. Entonces, ¿qué llevó a los padres de Moisés a poder hacer eso con una certeza y no con una presunción? Como que lo voy, ¿cómo se llama?, a tirar al río, porque entre que muera aquí y muera en el río, quizás en el río Dios tiene misericordia y algo mágico pasa. No. Ellos, al depositarlo en el río, fue un acto de fe. Y esa es una diferencia importante entre la presunción y la fe. Muchas veces nosotros actuamos por presunción y no sabemos actuar por fe, porque para poder actuar por fe es algo que se aprende, y se aprende en la práctica, conociendo en forma práctica, en forma experimental, quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que hace Dios. Entonces yo puedo vivir de presunciones. Yo sé que Dios me ama, pero puede llegar a ser una presunción, porque yo no he experimentado que Dios me ama. Yo sé que Dios es bueno, pero puede terminar en una presunción, porque yo simplemente creo que Dios es bueno, pero no lo he experimentado en mi vida. ¿Ven? Entonces, una cosa es actuar por presunción, ¿cierto? Como Dios, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Un amuleto, como voy a confiar en Dios por si es que Él me puede responder. Pero tengo como 1000 cartitas bajo la manga, ¿cierto? Entonces, Dios no es un recurso más. Dios tiene que ser para nosotros, porque lo es, la fuente de todo. Y para que Dios pueda ser la fuente de todas las cosas, tenemos que reconocer primero que Él es la fuente de todas las cosas. ¿Cierto? ¿En qué sentido? Partiendo porque incluso las capacidades que yo tengo, los talentos que yo tengo, las habilidades que yo tengo, tampoco son mías, fueron dadas. Y en cierta manera eso es un don de Dios. Porque desde mi ADN, desde que fui formado, ¿cierto? Todos somos, ¿cómo se llama?, diferentes. Y unos tienen ciertas facilidades para otra cosa, ¿cierto? Independientemente de los dones de ¿cómo se llama?, Espíritu Santo. Todos tenemos ciertas facilidades para algo, etcétera, etcétera. Y todo eso es una dádiva de Dios. Él en las Escrituras dice que Él es el dador de la vida y el que sustenta todas las cosas. Entonces, todas las cosas son sustentadas por la vida que Dios mantiene, no solamente en nosotros, sino en todas las cosas que nos rodean. Entonces, la fuerza que tengo para alcanzar provisión, para poder hacer algo, todo eso es un don de Dios. ¿Cuál es el problema? Que a veces estamos tan centrados en nosotros mismos que no reconocemos que es algo dado y nos adueñamos de eso, creemos que es nuestro. Porque yo estudié, porque yo lo ejercité, porque yo lo he, ¿cómo se llama?, he desarrollado, pero aún la habilidad de ejercitarlo y de desarrollarlo es un don creacional de Dios.
somos una criatura diferente a todas las otras criaturas que Dios creó, por lo menos acá en la tierra. Somos una criatura que tiene la capacidad de reflejar la imagen de Dios. Y para eso necesito raciocinio y necesito libertad en el sentido de poder tener lo que muchos llaman el libre albedrío, y no lo tienen los animales. Y eso también es un don de Dios, es una gracia de Dios. Ahora, entonces muchas veces nosotros actuamos por presunción y no porque sabemos lo que Dios quiere. Y nos encontramos que los padres de Moisés vieron a Moisés un niño hermoso. Y eso no significa necesariamente un niño hermoso que era como yo, por ejemplo, lindo, ¿cierto? Con ojos. Sino que cuando habla de, ¿cómo se llama? Un niño hermoso, según el contexto bíblico, nosotros encontramos que está hablando realmente que tenía un propósito de Dios. Y los papás, probablemente al nacer el niño o antes, ¿cierto? Ellos tuvieron la certeza de que Dios iba a hacer algo en Moisés, y que Dios tenía un llamado para Moisés. Probablemente supieron de que Dios lo iba a usar para libertar al pueblo, o por lo menos que Dios tenía un propósito tremendo con él. Quizás con el tiempo después, ¿cómo se llama? Supieron que era para eso, pero sí la Biblia nos muestra de que cuando nació vieron de que había un propósito en Dios. Y cuando habla de hermoso no es de las características físicas como las mías, ¿cierto? Sino realmente porque era un niño precioso para Dios en el sentido de que Dios lo había apartado para un propósito. Y esa certeza, ese hecho, que se dieron cuenta que estaba en Dios, los llevó a tomar una actitud de fe. Nuestro hijo lo van a matar y no vamos a temer el decreto del rey, porque primero escondieron al niño durante 3 años. ¿Qué lo llevó a esconderlo durante 3 años? Corriendo el riesgo de ellos ser muertos por esconder al niño, ¿cierto? Y que muera el hijo y quizás también toda ¿cómo se llama? La familia. Lo llevó la certeza de que Moisés, como tenía un llamado, no era su hora de morir. Dios iba a intervenir porque Dios iba a hacer algo con Moisés. Entonces, eso lo llevó a confiar que Dios iba a intervenir. Y cuando vieron de que ya era imposible, ¿cómo se llama?, ocultar al niño, ¿cierto? Dijeron, lo vamos a tener que tirar al río porque si no lo van a matar. Y ahí vemos una doble cara de la moneda, porque está el límite de la presunción, donde yo actúo y donde yo simplemente creo en Dios como un mago, ¿cierto? Nosotros vemos de que ellos confiaron y pudieron esconder al niño sabiendo que Dios tenía un propósito con él, pero la presunción que hace, ejemplo, tengo al niño, veo que tiene ¿cómo se llama? Un llamado, por lo tanto, que sepa el rey que está aquí, el niño que nació, total, Dios va a intervenir de alguna forma. Y yo me eludo de mi responsabilidad de cumplir el llamado que Dios está determinado. Entonces, ejemplo, podrían ellos haber sido, ¿cómo se llama?, presunciosos, ¿cierto? Como muchas veces uno es así. Y haber dicho, total, tiene cierto un llamado de Dios, así que el rey sepa que está, total, Dios lo va, ¿cómo se llama?, a defender de alguna forma mágica. Eludiendo su responsabilidad de padres, de guardar la vida del niño y de cuidarlo. Y al eludir la responsabilidad yo puedo atrasar el propósito de Dios y probablemente Dios hubiese intervenido para que el niño no muera, pero los padres hubiesen quedado fuera. Y a veces cuando yo actúo por presunción, yo mismo me salgo del propósito de Dios. Porque Dios nos quiere invitar a ser parte, a que nosotros seamos ejecutores de la voluntad de Dios. Y uno de los ejemplos más importantes que creo que a mí por lo menos me ha administrado es el de Jesús. Nosotros vemos de que Jesús hizo conscientemente muchas cosas para que se cumpliera la Escritura. Jesús, ¿cómo se llama? No fue como algo mágico de que voy y Dios se va a encargar de que se cumpla todo lo que está escrito de mí. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando Él está colgado, ¿cómo se llama?, en la cruz, dice, tengo sed, para que se cumpliera la Escritura. Y Él lo hizo. No es esperar que tenga tanta sed a que llegue un momento de inconsciencia que tenga que clamar porque tengo sed. Muy probablemente sí sentía una sed terrible por las heridas que tenía y la deshidratación que tenía. Pero el gritar tengo sed lo hizo porque él conscientemente dijo, se tiene que cumplir lo que está escrito de mí.
También cuando dijo, Eloi, Eloi, lama sabactami. Es una frase que él, con las pocas fuerzas que tenía, dijo, tengo que gritarla porque está escrito que la tengo que decir. Entonces no es una presunción mágica, que espero que se cumpla lo que está escrito de mí, sino que se hace hacedor de la voluntad de Dios. Y así podemos ver muchos ejemplos más. Por ejemplo, cuando él entra la entrada triunfante a Jerusalén, él sabía que estaba escrito de él que iba a entrar en un pollino, donde dice, mira, ahí viene tu rey manso en un pollino, y él actúa. Dice, vayan a buscar a tal lugar, ¿cierto? Un asna, la traen para acá, se monta arriba y entra montado en un pollino, para que se cumpliera la escritura, porque sabía que era la última vez que iba a entrar a Jerusalén vivo, antes de, de su muerte. Entonces, él realmente es un coadjutor, como dice Pablo, de la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la voluntad de Dios, que no solamente nos dejemos llevar por la marea de Dios, porque esos son hijos inmaduros. Niño de 3, ¿cierto? 4 años hasta quizás 10, 15 años, ¿cierto? En cierta manera es un niño que no tiene conciencia. Él despierta todos los días y es un día más para él, pero no tiene conciencia de comida, cómo se consigue la comida, cómo se paga la luz, ¿cierto? Cómo se paga el agua, ¿cierto? Es un niño. El problema es cuando ese niño tiene 20, 25 años y sigue con esa inconsciencia, viviendo como un pájaro. Pero el niño cuando se va desarrollando va adquiriendo, y eso los padres, ¿cierto? Adquiriendo conciencia de que hay una casa, hay que cuidarla, hay gastos, y es una persona que cuando madura ya no es como un niño, ¿cierto? Que dice, quiero esto, papi, pero ¿por qué no podemos comprar esto? Que es normal de un niño. Pero cuando está grande dice, no, hay una realidad familiar que estamos viviendo y hay ciertas cosas que sé que no se pueden hacer. Y así uno como papá se da cuenta que mi hijo está madurando, ¿cierto? Porque tiene conciencia del entorno. ¿Cuánto más en las cosas de Dios? Entonces, nosotros tenemos que, y Dios quiere que nosotros maduremos y que seamos personas que ejecutan la voluntad de Dios. No solamente que son recipientes y receptáculos. Entonces, Dios podría haber intervenido con los padres de Moisés si ellos hubiesen sido presunciosos, pero no hubiesen tenido fe. Y son nombrados aquí como miembros de los héroes de la fe, ¿cierto? Entonces, ellos hubiesen quedado excluidos de la voluntad de Dios. Porque Dios puede hacer todas las cosas y no lo necesita. Pero nosotros somos los que nos excluimos cuando actuamos por presunción. Y no ponemos en ejecución la voluntad de Dios. ¿Ven? Por ejemplo, tengo que perdonar o tengo que, reconciliarme con mi marido, con mis hijos, con mis padres, no tengo idea. ¿Cierto? Tengo que restaurar un daño que hice. Entonces yo espero que se dé la oportunidad. Espero sentirlo. Espero que alguna señal. Y yo me salgo del propósito de Dios. Porque Dios me está invitando a ser un restaurador, por ejemplo. Y yo porque quiero llevarme por la presunción de la corriente, sentir algo mágico o alguna revelación divina, yo mismo me aparto y Dios puede restaurar a una persona que yo no le pido perdón, claro que sí. Y es más, nosotros hemos sido restaurados quizás de muchas personas que nos han hecho daño y no nos han pedido perdón. Dios lo puede hacer. Cuando nosotros tenemos que hacerlo y no lo hacemos, nos salimos nosotros mismos de los propósitos. Nos perdemos esa oportunidad. Y eso es presunción. Nos perdemos la oportunidad, la invitación que Dios nos da de ser partícipes. ¿Eh? Entonces, nos encontramos de que Dios podría haber intervenido de cualquier manera si los padres de Moisés hubiesen fallado. Pero ellos se hicieron responsables. Vamos a esconder al niño para guardarle la vida, para que no lo maten. Cumpliendo su responsabilidad como padres y en su responsabilidad como padres alineándose al propósito de Dios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces nos creemos Dios. Porque si los padres de Moisés hubiesen dicho, no, nuestro hijo tiene un llamado y rey, aquí tenemos un hijo y no lo va a poder matar, porque ellos se están poniendo en el lugar de Dios, saliendo de su responsabilidad. Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad como hijos, honrar a los padres, como padres, como esposos, esposas,
Y dentro de esa responsabilidad de lo que tenemos que hacer como trabajadores, estudiantes, lo que sea, en esa responsabilidad me tengo que alinear al propósito de Dios según el propósito que Dios tiene en mi vida. Pero yo no puedo esperar que las cosas pasen mágicas, yo tengo que trabajar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Y el que no recoge conmigo, o sea, el que no trabaja en esto, el que no es activo en esto, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces nosotros tenemos que ser activos dentro de la responsabilidad que yo tengo en todas las áreas de mi vida de ser un ejecutor de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros estamos con gente y esperamos que se dé la oportunidad para dar el testimonio. Y pasamos años en el trabajo, muchas veces 10 años en el trabajo, y una persona sabe que somos cristianos porque quizás escuchó que oramos. O porque, ¿cómo se llama?, me preguntó. Y como nadie en 10 años no me ha preguntado que soy cristiano, nadie sabe. Eso es ser presuncioso. Porque, y eso es aquietar mi conciencia, porque yo me estoy perdiendo la oportunidad de ser ejecutor, por ejemplo. Y muchas veces yo pierdo oportunidades de poder dar testimonio de Dios. Porque quiero o creo que dar testimonio de Dios cuando se junta un grupo de personas, ¿cierto? Cuento mi testimonio y se convierten y hay sanidades, ¿cierto? Y un montón de cosas. Y muchas veces simplemente tengo que sembrar una semilla. Ayer yo iba, ¿cierto?, en Uber con un chico que se sentó al lado mío y yo iba escuchando una prédica y ya voy conduciendo, entonces, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se llama? ¿Es un cura? No, es un pastor. Ah, sí, me dijo, a mí, ¿cómo se llama? Hace tiempo que no escuchaba un mensaje, ya sea de un cura o de un pastor. Entonces, yo, cierto, ¿cómo se llama? En mi carne dije, estoy cansado, llevo como 10 horas manejando, no tengo intención de hablar porque quiero escuchar el mensaje, porque justamente Dios me estaba hablando. Aparte que para mí hablar así ¿cómo se llama? Improviso, para mí es difícil, hablar sin tartamudear. Entonces, ¿cómo se llama? Para mí es muy difícil empezar una conversación, por ejemplo. Cuando ¿cómo se llama? Alguien me habla y yo le respondo, ahí como que tiendo, ¿cierto?, a fluir un poco más. Pero yo empezar una conversación, para mí es muy difícil. Pero dije, ¿cómo voy a perder esta oportunidad para dar testimonio? Pero dentro de mí, ¿y qué sabes tú? Quizás viene de una fiesta, ¿y qué se va a convertir? Entonces yo dije, yo simplemente tengo que sembrar la semilla. Le dije, sí, mira, aquí y allá, le empecé a hablar. En conclusión, él dijo, sí, sí, es muy lindo los mensajes, siempre como que te sacan de la cuestión. Le dije, no, es que, y le pude contar de mi testimonio. Independientemente que quizás él pensó que estaba loco, que son puras leceras, ¿cierto? Y todo lo demás, y no se quedó con nada, pero yo fui activo en la voluntad de Dios. Pero muchas veces, ¿cómo se llama? Esperamos que cuando demos testimonio, que la persona se quebrante, llore, diga, ¡oh, qué tremendo tu testimonio! Me voy a convertir, ese Jesús que tienes en ti, lo quiero conocer, ¿cierto? Y sería genial que pase. Pero ¿cómo va a pasar si no soy fiel cuando soy rechazado? Jesús dijo, si al padre de familia, a mí, siendo Jesús, me rechazaron, a ustedes también lo rechazarán. Y es lo primero que dice. Y después dice, pero si a mí también me recibieron el mensaje, a ustedes también se los van a recibir. Nosotros queremos que sea al revés. Primero que nos reciban el mensaje y cuando ya tengamos confianza ahí, vamos, ya, no importa que nos rechacen. Total. Entonces, tenemos que ser efectuadores de la voluntad de Dios. Entonces, Dios iba a proteger, ¿cómo se llama?, a Moisés para cumplir cierto el propósito, claro que sí. Pero los padres hubiesen quedado excluidos. Pero ellos tenían fe, cumplieron su responsabilidad, creían en Dios. Y después de esconderlo, dijeron ya es inevitable, ¿cómo se llama?, esconderlo, porque ya tiene 3 años y un niño de 3 años es más inquieto, ¿cierto? Bueno, vean ustedes entre Efraín y la niña. Ya camina, ya quiere salir, ¿cierto? Entonces ya no lo puedo esconder. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor lo vamos a tirar al río, bueno, 3 meses. Entonces, realmente nosotros vemos de que un acto desesperado de los padres, ¿cierto?,
de tirar al niño en el río Nilo y más encima con 3 meses. Porque un niño de 3 meses tiene que, ¿cómo se llama?, tomar del pecho y no se vale por sí mismo en nada, absolutamente en nada, absolutamente en nada. Entonces nosotros vemos de que toman al niño, ¿cómo se llama?, y lo tiran al Nilo, pero no en un acto presuncioso, lo vamos a tirar porque es sino que en la situación nosotros confiamos de que Dios tiene un propósito con él y lo vamos a dejar en el río Nilo, porque si no aquí lo van a matar. Entonces lo protegieron. No es que, total, tiene cierto un propósito y no lo van a poder matar. Cumplieron su rol de padres. Y en ese rol de padres los llevó a actuar por fe, tirarlo al río Nilo y cumpliendo el designio de Dios. Porque Dios quería que lo dejaran en el río para que lo encontrara la hija del faraón. O sea, Dios tenía todo preparado, mientras ellos muy probablemente estaban, ¿cierto?, en la discusión. Oye, pero ¿cómo lo vamos a tirar al Nilo? ¿Pero cómo se te ocurre? Vas a matar a mi hijo, lo vamos a matar, pero allá se va a morir, que los cocodrilos, que la corriente. Y es Dios realmente, oremos de nuevo porque realmente no tengo idea, sí, no, pero mejor no sé, lo llevamos, ¿cómo se llama?, a otro pueblo. Entre esa discusión probablemente, porque no creo que haya sido fácil entre los dos padres ver esto, ¿cierto? Muy probablemente, ¿cierto?, Dios ya estaba haciendo de que la hija de Faraón bajara con la doncella, poner, ¿cierto?, en su corazón, oye, ¿sabes qué? No, me quiero ir a bañar al Nilo hoy día. Ya en unas 2 horas más quiero que estén listos. Entonces Dios, mientras tanto, estaba orquestando todo para que estuviesen en ese momento. Entonces, mientras ellos, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en la desesperación y llegan ya. Sí, la única opción es llevarlo al río Nilo. Y probablemente, esto es algo mío, probablemente esa acción fue determinada porque probablemente iban a matar al niño. Probablemente ya lo habían visto o tenían sospechas que le iban a, ¿cierto?, informar a los egipcios que había un niño. Porque si no hubiese sido así, hubiesen tenido más tiempo para llevárselo quizás a otro pueblo, llevárselo a otro lugar, irse todos ellos como familia a otro pueblo, etcétera, etcétera. Cosas que un padre hace por guardar la vida de su hijo. Entonces, muy probablemente fue algo que había que hacerlo ya, que probablemente ya tenían sospechas que al niño lo iban a matar en el momento. Entonces, lo llevan, lo tiran al Nilo en un acto de fe, pero no de presunción, porque cumplimos nuestra responsabilidad. Y ustedes saben ya cuál es ¿cómo se llama? Historia. Entonces, al punto que voy es que para poder actuar por fe y no por presunción, y ser un actuador de la voluntad de Dios, necesito entender y necesito saber cuál es el propósito de Dios con mi vida. Dios con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, tiene un propósito determinado individual. Ninguna cosa es coincidencia. Su nacimiento no es coincidencia, nada es coincidencia. Dios tiene un propósito con su vida. No podemos vivir desconociendo ese propósito, porque el que vive desconociendo ese propósito es un niño todavía. Mi hijo, en muchos años más, ya tiene que empezar a entender hacia dónde quiere ir y hacia dónde va él. Las habilidades que tiene, para qué es bueno, porque no va a estudiar algo para lo que sabe que no tiene dedos para el piano. ¿Cierto? Tiene que estudiar algo para lo que ve que tiene cierta facilidad, cierto gusto, cierta pasión, etcétera, etcétera, que lo va a llevar a hacer un buen trabajo y disfrutar su trabajo, porque hacer algo sin pasión sale mal. Entonces, nosotros vemos de que, pero si él no tiene eso, cuando llega a los 20 años, que pasa con muchos chicos, ¿cierto?, que llegan, ¿cierto?, a los 17, a los 18 años, y llegan y no tienen idea para dónde quieren ir, se meten en una carrera, la dejan a media, después se meten a otra, después se meten a otra, o terminan por obligación y terminan trabajando en algo que nunca les gustó o que se dieron cuenta que nunca fue para ellos. Los que tienen la oportunidad, porque hay casos donde tengo que irme por donde me lleva la corriente, porque no tengo más opción, ¿cierto? Entonces, pero una persona que no, o un cristiano que no sabe el propósito que Dios tiene con su vida, o que por lo menos no está trabajando para descubrirlo, es una persona inmadura. Y Dios quiere que nosotros maduremos. Y para eso Dios usa todas las situaciones que nos pasan, las aprovecha para poder formarnos
y hacernos madurar. Ayer, por ejemplo, yo salgo, a trabajar y dejo, a mi hijo, el celular con una video, llamada, entonces, él despierta como a las 8:30, 9, y ve que estoy ahí, y me dice, papi, ¿estás ahí? Y yo le contesto mientras voy en el auto, sí, hijo, estoy aquí. Ah, ya, papi, chao, ahora voy con la mami. Listo, ¿ya? Pero ayer algo pasó en la llamada, no tengo idea si fue por la señal, no tengo idea que se cortó. Y yo vi que se cortó y dije, se cortó y Dios me trajo paz, me dijo, tranquilo. Me quedé tranquilo. Y él quedó con pena, porque él despertó y dijo, papi, 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 y no estaba el papi, ¿cierto? Y estuvo todo el día con pena. Incluso, hoy día también, en la mañana tenía un poco de pena. Entonces, yo como papá, ¿cierto? Entre la culpabilidad y todo lo demás, pero Dios me trajo paz y de aprovechar ese momento. Que fue, una pena para él, claro que sí, pero bueno, es bien simple esto, pero es algo que tiene que pasar porque tiene que terminar durmiendo en su dormitorio solo. Entonces, para mí como papá, en mis entrañas se revuelven porque uno no quiere que sus hijos sufran, pero hay situaciones que tienen que vivir para que ellos crezcan, para que ellos se desarrollen. Entonces yo le dije, hijo, porque me dijo, papi, que te eché de menos, que sí, hijo, no, perdón en realidad porque se cortó la llamada, pero lo más simple posible. Pero después, hijo, fuiste muy valiente, ¿cierto? Al ir donde tu mamá, porque tengo que hacer de que él pueda desarrollarse, pueda ser autónomo, pueda estar solo, pueda estar sin mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, prepararlos para que puedan estar sin nosotros, para que no dependan de nosotros, en una forma sana, obviamente. Pero entonces, si yo, siendo un hombre pecador, pude aprovechar esa situación para, hacerlo crecer a él, ¿cuánto más Dios nos va a aprovechar esas situaciones siendo un Padre perfecto para nuestro beneficio eterno? Dios nos está haciendo madurar para una herencia eterna. La vida aquí en la tierra es un paso, que yo creo que todos sabemos eso. Es un paso. La vida que nos va a tocar vivir para siempre es la vida que viene después de esta muerte. Y no vamos a madurar allá. Ahí vamos a llegar como maduramos ahora. No es que va a pasar algo mágico, ¿cierto? Y voy a hacer todo lo que Dios siempre quiso que fuera. El carácter que está aquí es lo que yo siembro. Por eso Pablo dice de que nosotros sembramos el grano desnudo, el cual cuando resucite va a heredar lo incorruptible. Pero dice, tú siembras acá no lo corruptible, sino lo incorruptible. Y eso es lo que va a resucitar. ¿Qué carácter tengo? Porque lo que yo siembro acá es lo que voy a cosechar en la resurrección y para toda la eternidad. Por eso que la Biblia muchas veces habla del lloro y el crujir de dientes, muchas veces lo habla haciendo una referencia al castigo eterno, pero otras veces lo habla sobre cristianos que pierden un propósito. Porque va a ser un lloro y un crujir de dientes, ¿por qué? Porque yo me voy a dar cuenta que perdí la oportunidad que tenía de heredar lo que Dios tenía para mí. Y ya no puedo hacer nada. Dios tenía para mí mucho y desgraciadamente me quedé con poco, pero me voy a dar cuenta que fue por causa de mi presunción, mi flojera, mi testarudez, que no. Y ese también va a ser un lloro y un crujir de dientes, porque ya va a ser así para toda la eternidad. Voy a estar con Dios, reinando con Cristo, pero en un lugar o en una posición, ¿cierto?, para la cual Dios no me llamó. Entonces, esta es la vida que tenemos para poder ejercitarnos, desarrollarnos y convertirnos en actuadores de la voluntad de Dios. Y el ejemplo más grande es Jesús, como ya se lo dije. Entonces, no vivamos al vuelo. No malinterpretemos pasajes como que el que es nacido del Espíritu es como el viento, ¿cierto? Que no sabe de dónde viene, dónde va, entonces uno piensa que soy como ¿cómo se llama? Un pajarito, ¿cierto? Me dejo llevar para allá, para acá, y no tengo idea de lo que pasa, Dios me lleva. No es eso. Yo soy consciente de lo que tengo que hacer.
Y Dios me va dando más responsabilidades, porque va confiando en mí. Me convierto en un ejecutor, en un coadjutor, en parte del equipo ministerial de Jesús. Y cuando hablo ministerial no hablo de los 5 ministerios solamente, sino de ministrar el reino. Y usted lo puede hacer como papá, como mamá, como hijo, como hermano, como jefe en un trabajo, como obrero en un trabajo. Pablo habla sobre los esclavos incluso. Sométanse a sus amos, incluso a los que son muy difíciles de llevar, ¿cierto? Como a Cristo. En todas circunstancias yo puedo ser un actuador del reino de Dios, pero necesito entender cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Nosotros sabemos, pero muchas veces no lo hemos asimilado experimentalmente, que el propósito de Dios con nosotros es crear o desarrollar en nosotros el carácter de Jesús. Pero no somos activos en eso porque no nos hemos dedicado a entender cómo es el carácter de Jesús. ¿Cómo Jesús actuaría en esta circunstancia? Entonces, nosotros tenemos que entender de que tenemos un llamado. Y aparte de entender ese llamado que Dios tiene con nosotros, y que muchas veces entendemos en una forma teórica que el llamado principal que Dios tiene conmigo es hacer la voluntad de Dios, pero no entendemos cuál es esa voluntad. Tú ahora, en lo que estás haciendo, en el trabajo que tienes, los hijos que tienes, los padres que tienes, o lo que has logrado, lo que no has logrado, en aquí y ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tiene contigo para ahora? ¿Para dónde Dios quiere que vayas? Y eso es lo que tenemos que entender. Para eso es el rema de Dios. No para andar dando profecías, ¿cierto? Y que Dios me muestre, que Dios me revela. Si Dios nos va a revelar, lo primero que nos va a revelar es cuál es su propósito. Por lo menos que yo esté trabajando en entenderlo. Porque van a haber cosas que no voy a saber todavía porque quizás yo no estoy listo. Hay cosas que yo sé para dónde va este niño hermoso que tengo como hijo, pero que ¿cómo se llama? No le puedo compartir. Porque él ahora como niño tiene que entender de que su papá y su mamá están para él. De que aquí tiene protección, tiene todo. Pero hay cosas que yo sé que él tiene que llegar a ser independiente, autónomo, que no le puedo exigir ni ¿cómo se llama? Decir ahora, porque le puedo causar un daño en vez de un beneficio. Entonces van a haber cosas que Dios nos va a ir revelando progresivamente, pero yo tengo que estar en el proceso de entender el propósito que Dios tiene conmigo aquí y ahora. Y en cada problemática, cada dificultad que nosotros vivimos, o incluso cada bendición que tenemos, cada buena racha que tenemos, económicamente o en la familia, o que me siento bien, o que me siento feliz, o que estoy sano, o que estoy enfermo, o que estoy en una crisis económica o en un problema familiar, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en cada una de esas circunstancias, tanto en lo que aparentemente es negativo como en lo positivo? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Será casualidad? ¿Será porque aquí caí y Dios dijo, está en esta situación, vamos a ver qué hacer? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué es lo que debo hacer para crecer, desarrollarme? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Tanto en las situaciones adversas como en las situaciones de bendición. Porque muchas veces nos enfocamos mucho en las situaciones adversas, pero muchas veces también tenemos que entender que Dios tiene un propósito cuando tenemos situaciones donde no estamos cruzando adversidades. ¿Para qué estoy bien o para qué estoy cruzando esta situación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que manejarlo? Y ese es el propósito de Dios, que en todas estas situaciones nosotros podamos crecer, desarrollarnos, entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces lo sabemos y hacemos oídos sordos. Sabemos que Dios nos está instando en nuestro interior a dar un paso, a hacer algo, a tomar una decisión, a cambiar una actitud. Y hacemos oídos sordos y nos escudamos muchas veces en que yo no soy, que yo no sirvo. El pobrecito de mí, ¿cierto? Entonces, hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de desarrollarnos, porque Él nos va a desarrollar, va a cumplir su propósito en nosotros. Como dice Job,
yo sé que mi Redentor vive y que cumplirá su propósito en mí. Y yo creo que eso fue casi una profecía, porque probablemente en ese momento él, culpando a Dios de lo que le pasaba, probablemente dijo eso en inconsciencia o pensando que estaba diciendo una cosa cuando realmente estaba profetizando otra. Por ejemplo, probablemente según cierto el contexto bíblico, él dijo eso diciendo cumplirá su propósito en mí, dando a entender de que Dios finalmente lo iba a liquidar, a matar, sin justicia y sin juicio como él quería, entre comillas. Pero aún así, yo creo de que él profetizó que Dios iba a terminar su propósito en él, inconscientemente. Y ojo que hay profecías inconscientes. Caifás, siendo malo, porque Jesús dijo, ustedes queréis matarme porque hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Y Caifás quería matar a Jesús, por lo tanto era hijo de quién? Del diablo. Y profetizó cuando dijo, ustedes no saben nada, que conviene matar a Jesús para que el pueblo se salve. Él estaba hablando de otra cosa, negativa, mala, dando a entender matar a Jesús para que el pueblo no se, entre comillas, como una excusa, para que el pueblo no se sublevara, ¿cierto? Y fuesen, ¿cómo se llama?, raídos por los romanos, como una excusa para matar a Jesús en realidad. Pero la Biblia dice de que esto no lo dijo de sí mismo, sino que lo profetizó, porque Jesús iba a morir no solo por el pueblo, sino por todos los llamados en todo el mundo. Entonces, Dios va a cumplir su propósito en su vida. Pero usted vuelva a ser una persona consciente en ese propósito. Y confíe, Dios lo va a hacer. Imagínense ese niño de 3 meses, Moisés, en el río, llorando, y más encima lo terminó criando su propia mamá, sin saber. Imagínense su madre desgarrándose el corazón. Aquí hay puras madres, ¿cierto? Todas son madres. Abandonar a un hijo de 3 meses en un río donde probablemente muera, o si Dios lo salva, jamás lo voy a ver. Porque quizás dónde lo voy a dejar el río, ¿cierto? Ese momento de desgarro, de separación, de soltarlo, por fe, ¿cierto? No como presunción, por fe, ¿cierto? Y resulta de que Dios hizo que le dio vuelta toda la tortilla. El mismo Dios le dio protección al niño por medio de Faraón que quería matar al niño. Una contradicción tremenda y entre eso hasta cómico, entre comillas digo cómico, ¿cierto? Porque es como una burla al diablo. Es como que el mismo diablo me tiene que proteger al niño, el cual yo voy después, ¿cómo se llama?, lo voy a usar para castigarlo él mismo. Entonces, si nosotros actuamos por fe, vamos a nosotros ser actuadores del propósito de Dios. Y eso nos trae un tremendo galardón y una tremenda bendición, no solamente en lo venidero, sino aquí y ahora. Pero para eso dice que ellos escondieron al niño sin temer el decreto del rey. Porque el temor es que qué van a decir, es que si me lanzo, es que si doy el paso que Dios me está pidiendo, y si no es así, y si Dios me falla, y si no pasa lo que yo espero, y si aquí, o quizás que soy avergonzado, avergonzada. Entonces, el temor es la antítesis de la fe. El reino de Satanás se mueve por el temor. Yo estoy preparando un estudio sobre el temor. Ver que muchas de las cosas, la rebelión, la arrogancia, muchas actitudes de nuestro carácter tienen su base en el temor. El orgullo tienen su base en el temor. Porque en el temor se mueve el reino de Satanás. Entonces, nosotros vemos de que el temor es la antítesis de la fe, lo contrario de la fe. ¿Ven? Como dice en las Escrituras, en el día que temo, en mi Dios confío. No es pecado sentir temor en sí mismo. Pero en el día que temo, tengo que confiar en Dios. Y Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios tiene un llamado, un propósito, y nada ni nadie va a poder sacarlo de ese propósito. Ni usted mismo. Jesús dice, el que viene al Padre, nadie lo arrebata de la mano del Padre. El que viene a mí, nadie me lo quita. Usted ya llegó a Cristo. Es más, Dios lo trajo a Él mismo. Porque nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Usted no hizo nada.
Las Escrituras dicen, nada nos separará del amor de Dios en Cristo. Confía en Dios. Y es más, dispóngase a aprender a confiar en Dios en las situaciones donde tiene temor. En vez de verlo como una debilidad, véalo como una oportunidad. Lleve una situación de temor, de incertidumbre. Esta es la oportunidad que tengo de confiar en Dios. Quiero, en lo emocional, en las relaciones, ya sea en la familia o fuera de la familia. Esta es la oportunidad que tengo de confiar en Dios. Y eso nos va a traer paz. ¿Eh? Vamos a participar de la cena. Vamos a orar y vamos a repartir el pan y el vino. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que podamos aprender, Señor, a confiar en Dios. Nosotros reconocemos, Señor, que no somos lo suficientemente maduros como muchas veces pensamos ser. Que no tenemos ni siquiera la capacidad de darnos cuenta de nuestros propios errores. Pero queremos aprender a confiar. Que tú has hecho un pacto de padre sobre nosotros. Tú nos hiciste nacer de nuevo y nos hiciste hijos tuyos, parte de tu naturaleza, Señor. Y has hecho un pacto eterno por medio de la sangre de Jesús, que vas a cumplir tu responsabilidad de padre. Queremos reconocer que la has cumplido, la estás cumpliendo y que ciertamente la cumplirás. Estamos seguros en tus manos. Nadie nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Nosotros confesamos que tú eres nuestro Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús para que a nadie más llamemos Padre, sino solo a Dios. Tú, el Dios Todopoderoso, el Dios de pactos, eres el Dios que se ha comprometido y ha pactado para ser nuestro Padre. Quiero bendecirte, darte las gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta dicha, por esta bendición eterna de ser hijos tuyos, que muchas veces no alcanzamos a comprender la magnitud de que nos hayas hechos hijos. Y en ese estado queremos confiar. Queremos pedirte perdón por la incredulidad, queremos pedirte perdón por el temor, queremos pedirte perdón por el desánimo, en el nombre de Jesús. Y queremos realmente encontrar en ti gozo, paz, que tú eres nuestro papá. Queremos realmente ser activos en hacer tu voluntad. Háblanos a tiempo, como siempre lo haces. En todo momento, abre nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos ver y entender cuál es tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas, y no solamente podamos ser llevados por tu voluntad, sino podamos ser accionadores, efectuadores de tu voluntad.